¿Sabías que muchos problemas de piel en los gatos se confunden con cosas normales del día a día? ¿Te han dicho alguna vez que todos los gatos que se rascan es porque tienen pulgas o tienen alergia al pollo? ¿Quieres aprender a reconocer qué es un mito y qué es realidad cuando tu gato tiene un problema de piel? Hoy hablaremos sobre los mitos más frecuentes de la piel en los gatos y un gran dermatólogo nos explicará las claves para que sepas cuándo preocuparte y cuándo pedir ayuda antes de que el problema se complique. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercader, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 585 del 2 de enero de 2026. ¡Feliz Año Nuevo, Carlos! Igualmente, feliz Año Nuevo, Esther, y feliz año a todos los seguidores de La Píldora Felina. Segundo capítulo del año, hoy es viernes y los viernes toca un tema más relax, más off topic, más variado. A veces hablamos de pupusito, a veces traigo un invitado y esta semana nos acompaña Carlos Vic, que es mi dermatólogo felino de confianza. Ahora veréis por qué, ya lo entenderéis. Hoy tenemos un capítulo súper importante porque vamos a desmontar mitos muy extendidos sobre la piel de los gatos que pueden retrasar el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Pero antes recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para aprender a ver qué le pasa a vuestro gato y a poder ayudarlo antes de que sea demasiado tarde. Y además estáis ayudando al refugio de gatos Missy Pusilán. Así que ya sabéis, pupusito.cat, el Catflix que tu gato quiere que veas. Y para que os hagáis una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero os voy a explicar quién es Carlos Vic, luego vamos a desmontar 7 mitos sobre la piel de los gatos, que le voy a preguntar a Carlos su opinión sobre estos mitos y hablaremos de muchas otras cosas y finalmente Carlos nos dará la píldora felina de hoy, que no lo sabía pero se lo acaba de enterar ahora mismo. Ya lo verás, Carlos, no te preocupes de esto, ya nos darás la píldora felina de hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo y con todos y oye, súper feliz, me hace mucha ilusión. Primero, gracias, Carlos, porque no lo sabe la gente, pero estamos grabando esto en un domingo a las 10 de la noche. O sea, gracias por estar aquí, Carlos, de verdad, estas horas, porque, bueno, que hayas encontrado un hueco después de haberte pasado todo el día trabajando. ¿Dónde has estado hoy? ¿Domingo? ¿Qué clínica hace visitas de dermatología en domingo? ¿Cómo? Bueno, hoy en ¿Dónde Barcelona. estás? Vale, te iba a decir, ¿en qué parte del mundo estás hoy? No, hoy ha tocado Barcelona porque los domingos en general, pues, o los días festivos, intento ponerme las visitas privadas que me llaman los tutores directamente en un hospital en Barcelona. Entonces yo me organizo y digo, ostras, pero si puedo perfectamente estar a las 10 con Esther y con todos sus seguidores, pues yo encantado, me he organizado y a las 10 estoy contigo y con todos tus seguidores, encantado. Bueno, qué guay. Tenemos hemos quedado con mi marido que sí, dentro de 3 horas aún seguimos hablando porque como nada, igual esto, que vendrá a decirnos algo, ¿vale? Que digo, porque igual aquí estamos hablando y se hace muy tarde, pero espero que no. Es Espero altamente que probable. conociéndonos. Tal cual, tal cual. Bueno, yo no puedo darte patadas, Carlos, desde aquí, pero bueno, Pero ya me he visto en una consulta que no acababa, que yo no paraba de hablar, que me enrollaba con los tutores y dijiste, oye, que el tiempo está un poco ya limitado. ¡Pam! Y dije, ay, no, a mí es que madre me mía. dolía el culo ya de estar sentada, Carlos, realmente ese era el Pero problema. eso fue muy divertido y marcó un antes y un después. Sí, pero te di allí donde duele, ¿no? Con la pierna te di me Sí, dijiste en las... no pasa nada, todo se puede recuperar. Pero sí que es verdad que, no sé, yo no entendía de dónde venía ese dolor. Digo, ¿quién me ha dado? Pensaba que era el tutor, que se le había escapado el pie. Y luego me di cuenta que eras tú. Pero bien, muy divertido. Anécdota para toda la vida. Sí, le di una patada a Carlos y, o sea, no es que no queriera, es que dije, no puedo más, por favor, necesitamos salir de esta consulta y no puedo más. Hoy no te puedo dar patadas, pero podemos acordar una palabra de seguridad. Yo sí veo que ya nos estamos yendo un poco, te puedo decir patada. Y entonces como... Sí, una palabra clave en la cual, digamos, cuidado, peligro. Cuidado, que ya estamos ahí 3 horas hablando, ya no puede ser.
Bueno, pues hagamos eso. Como veis, Carlos tiene una voz profunda, tiene una voz de podcast. Yo siempre digo, Carlos, que tú podrías, o sea, de locutor de radio con esta voz que tienes, bien, estarías, Muchas gracias, muy tendrías amable. mucha audiencia femenina, sobre todo, creo. Ya veremos los comentarios, pero bueno. Muchas O sea gracias, que, muy amable, muy bueno, amable. sí, sí. Y Bueno, dime, dime, dime. dime. No, 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 tira. dime. No, que estoy encantado, O sea que estoy dispuesto a lo que tú me preguntes y a cualquier duda, encantado de comentarla. Carlos es, aparte de licenciado en veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, hace un tiempo, es especialista en dermatología veterinaria, diplomado por la European School of Advanced Veterinary. ¿Sí? ¿Es así? Muy bien, muy No bien. sé, la ESAV es diplomado en dermatología veterinaria, es decir, no es aficionado a la dermatología. Carlos es diplomado. Es fundador de Dermovet, que es un servicio de dermatología veterinaria que va a muchísimas clínicas, no solamente en la península, sino ¿cuántos países has estado tú haciendo consultas así Bueno, o alguno más exótico que digas? consultas España, O Portugal y conferencias, porque uy, también estás haciendo. Claro, es conferencias. que, a ver, ¿a quién os pensáis que he traído yo aquí hoy? No, pero a veces pienso, digo, ostras, pues sí que es curioso. He estado en el Líbano, he estado en Ucrania, he estado, bueno, en Guatemala, Colombia, Ecuador muchas veces, y bueno, en Portugal muchísimas, Italia. Ya no recuerdo más, pero es que a veces sí que es una pasada, es una pasada. Ya te digo, Colombia y Ecuador muchas veces, y este año están, bueno, el año que viene tengo que ir supuestamente a Argentina, Chile, y más, y más. Y bueno, la ventaja es que online también haces muchas que llegas a todo el mundo, concepto. O sea, Claro, claro, claro. conceptualmente, mm, muy divertido, muy O sea, te, variopinto, muy te intenso. gusta, te gusta, te gusta la marcha, te va la marcha. Sí, me encanta. Entonces, me gusta visitar un paciente felino, me gusta visitar un paciente canino, me gusta visitar un paciente equino y cualquier especie que tenga piel, con lo cual todos los animales del mundo. ¿Y a los humanos, a los tutores, no te preguntan también a veces? Muchísimo, es una locura, porque ellos, claro, comparan y dicen, bueno, si este tío está visitándome a mi perrito, a mi gatito, y me está diciendo supuestamente lo que tiene, yo que tengo una lesión en la barriga o en la espalda, quizás me pueda ayudar. Bien, pero claro, ahí saco la carta del intrusismo. Psst, negativo, negativo. Psst, no, porque es un poco delicado, claro. Pero sí que es Claro, verdad que la dermatología veterinaria está basada en la dermatología humana, con lo cual los conceptos claro, prácticamente son muy similares en muchos casos. Por ejemplo, la claro. psoriasis en el perro y en el gato y en el caballo no existe. Pero bueno, que las enfermedades en general son muy Ujú, parecidas y tienen claro. la misma base inmunológica, genética, hormonal, lo que sea. Pero vaya, que luego está la especie, que es brutal. Por eso la Ujú. dermatología felina es apasionante. Hombre, más te vale, porque si no, ahora te echamos a los leones, ¿eh? Si dices que no lo es. Aquí. Es apasionante. Y te voy a contar una situación, una sensación que yo tengo ante un paciente felino, concepto barra paciente equino. Es Vale. brutal. Aunque sean carnívoros estrictos los gatos y herbívoros estrictos el caballo, son dermatológicamente fusionables. Una Sí. de locos. Una ¿Qué auténtica, dices? te lo ¿En juro, serio? te lo juro. Yo cuando visito un caballo pienso en un gato de 500 kilos. ¡Pam! Cuando visito un gato, pienso en un caballito de 5 kilos, concepto. Es brutal, brutal. Las enfermedades se manifiestan prácticamente igual todas, más o menos, en gato y caballo. Brutal. Esto es una anécdota que me gusta comentar y que me gustaría tenerla presente hoy con vosotros. Qué guay. Bueno, a ver, que no se te escape la palabra caballo en algún. Bueno, si se te escapa, entenderemos que dices gato. Si oís caballo, es gato, ¿vale? Aquí el. Es una opción, exacto. Bueno, decíamos, Carlos es veterinario diplomado en dermatología, tiene su propio servicio a domicilio, como veíamos ahora, es ponente de congresos internacionales y nacionales y además tiene 9 libros, mi favorito, el de dermatología felina, obviamente, con 50 casos muy peculiares, o sea, algunos casos de decir, vale, vale, es de lo típico, y otros muy raros, Carlos, muy raros esos casos, o sea que
que a veces dices, ostras, qué cosas más raras que ves, que tienes la suerte de ver y de tratar y todo. O sea que a ver si nos cuentas alguno de ellos exactamente, ¿vale? Pero bueno, al final lo que le hemos traído aquí a Carlos es para que nos hable de la dermatología felina, como decíamos, y yo quería proponerte, Carlos, porque hay muchas cosas que se dicen, hay muchos mitos acerca de los gatos y algunos de ellos están relacionados con la piel y me gustaría que tú me confirmaras que estos son mitos y a raíz de esto, pues que me cuentes un poco sobre estas cosas que tú ves en los gatos, ¿no? Porque ¿cuántos gatos ves al año con problemas de piel tú? El número exacto no te lo sé decir, pero una marea. Claro, es que parece que no, pero también tienen alergias, también tienen problemas Mucho, mucho, inmunológicos. mucho. Claro, Y genéticos también. Y claro. hormonales, aunque parezca mentira también. Infecciosos también. Parasitarios también. Dermatofitos también. Infecciones generalizadas. Alergias, efectivamente, muchísimo. Con cuadros clínicos espectaculares y muy propios de la especie felina. Que son muy determinantes cuando tú lo ves y evidentemente tomas una muestra y al microscopio en 3 minutitos te baja el Dios divino y te ayuda y estás viendo la citología y dices, hombre, pues muchas gracias, señor. Ya está, ya tienes el diagnóstico, es brutal. Entonces, la especie felina a nivel dermatológico es apasionante. Aquí nos escuchan muchos tutores, pero también hay algunos veterinarios y auxiliares, o sea que luego tener unas preguntas más dirigidas a estos 3 minutitos que tú dices de preparar la citología y de todo eso, que sé que tienes unos truquillos concretos para eso. Pero primero, lo primero que la gente a veces piensa sobre los gatos y cuando tienen problemas de piel es que, o al menos yo, pregunto, ¿su gato se rasca? Y la gente la mayoría de veces piensa en el gato rascándose como un perro, ¿no? Con el ras, ras, ras de la pata de atrás. Y me dicen, no, eso no lo hace. Pero cuando empiezo a preguntar, pero ¿y hace esto? ¿Y hace lo otro? ¿Y hace tal? Dicen, pues esto sí. Entonces, ¿es verdad que los gatos solo se rascan al estilo perro? ¿O tienen otras maneras de demostrar que tienen picor? ¿Cómo lo hacen, Carlos, esto, los gatos? Los gatos, el primer paso que dan cuando sienten prurito es lamerse, porque la lengua del gato es una lima. Uh-huh. Y entonces ya sienten placer lamiéndose. Si le pica la piel, ya tienen suficiente muchas veces. Con lo cual, este prurito, este picor leve, porque lamerse es prurito leve, que muchos tienen, por la causa que sea, ya lamiéndose ya tienen suficiente conceptualmente. Pero esto va avanzando, generalmente, porque va a más, en general. El prurito y la intensidad, y luego pueden aparecer infecciones secundarias o no, pero bien, la inflamación. El gato, así como el caballo, hacen inflamación con mucha facilidad, una reacción inflamatoria muy potente, más que el perro. Y claro, si va increciendo todo esto, la intensidad va más y acaban produciéndose un cuadro clínico espectacular que se llama alopecia extensiva felina. Brutal. Y es que se lamen tanto que se quedan con el pelito cortadito porque se lo van rompiendo como si fuera con una gilet. Y entonces te viene el gatito con una alopecia extensiva, generalmente simétrica, y bueno, pues hay que pensar que este gatito se esconde, por cierto, el propietario, el Uh-huh. tutor, no lo ve. No, no se lame, no, no, para nada, todo el día está conmigo tranquilito. No, 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 es que se lame por la noche, señor. Se lame por la noche mientras usted está pernoctando. Él se lame porque son nocturnos y quieren estar tranquilos, que no les moleste nadie mientras están dando el placer de lamerse. Concepto. Y luego tienes la opción de mordisqueo, que también es interesante en gato a veces también, que ya empiezan a tener un prurito más elevado y ya cuando se rascan tipo perro, concepto, es cuando no pueden soportar el prurito. Con lo cual, no es la misma manifestación realmente porque el perro se rasca con mucha facilidad. El gato, si se rasca, se masacra y lo evita a toda costa. O sea que lo primero que hará es lamerse. Cuando eso ya llegue un poquito a puntillo, ya más a disgusto, se va a empezar a morder. Y cuando alguien ve que su gato se rasca, por favor, llévalo a tu veterinaria felina de confianza o llama a Carlos, porque esto es ya un síntoma de realmente mucho, mucho, mucho picor, ¿no? Y que decías estas alopecias, estas zonas. Yo lo veo mucho, no sé si, claro, tú ves casos más extremos, yo lo veo mucho en la barriga cuando hay estas cistitis
con dolor, o a veces cuando hay alergias, ¿no? Que esa zona ventral de la barriga, se le ha caído el pelo, y me dicen a mí, se le ha caído el pelo, no se le ha caído. Luego hacemos ese tricograma y vemos... La maravilla de la vida, que es un tricograma con la punta rota, que haces foto, se lo mandas por WhatsApp en el momento concreto a la consulta al tutor, lo recibe y dice, ¡ah! Y el pelo cortado. Es maravillosa la imagen. Y es determinante, diagnóstica. O sea, eso significa que el gato no se le ha caído el pelo, que se lo ha arrancado, ¿no? Correcto. Se lo ha arrancado y se lo ha mordisqueado, o se lo ha lamido y se lo va cortando como una gilet. Es brutal. Efecto cortadora de césped. Me encanta la cortadora de césped. Claro, es que la lengua de un gato es abrasiva totalmente. O sea, no es... O sea, para bien y para mal. Es una Lima, como la capital de Perú. Perfecto. Ahora nos acordaremos de esto, de la cortacésped y de Lima. Vale, o sea, desmentido. Los gatos no solo se rascan. Es decir, cuando se rasca tu gato ya es un punto extremo, ¿no? Efectivamente. O tiene una Vale. parasitosis, por ejemplo, que la Ajá. pulguita les hace muchas veces rascarse también. Pero básicamente el gato va a iniciar lamiéndose. Y con esto muchas veces tiene bastante, ¿eh? Pero luego cuando hay drama, entonces se rascan. O sea, si vuestros gatos se empiezan a lamer mucho, pensad que quizá está habiendo allí por un picor escondido, sobre todo de noche, ¿no? Decíamos. Sobre todo, a partir de las 12, 1 de la noche. Pico más alto, 3, 4 de la noche. Cuidado. Vale, al tanto con esto, ¿eh? Vale, otra cosa que dicen por ahí, y que quizá no sé si es verdad o no, en tu experiencia, que cuando hay un problema de piel en un gato, no se le puede dar un champú, porque no vas a poder ponerle el champú al gato. ¿Tú qué piensas sobre eso? ¿Tú das champús, das cosas? Por supuesto, es un fake total de dimensiones bíblicas. El gato se puede bañar cada 24 horas si no lo necesita, te apetece y sobre todo si es hidrofílico. Si es hidrofóbico, vamos a evitarlo porque el estrés no me interesa para nada. Y un gato con fobia al agua, concepto, no es bueno meterlo en la ducha y que lo pase tan mal, porque se estresan mucho, liberan mucho cortisol, mucha adrenalina y es peor. Pero si es hidrofílico, a la bañera. Claro, hemos tenido dos capítulos, Carlos, el 174 y el 407, los dejaremos en las notas del programa, hablando de cómo valorar si un gato es hidrofílico o hidrofóbico, como decías tú, y en el caso de que sea necesario llegar a ese punto de bañado, cómo hacerlo de manera lo más respetuosa posible para el gato, ¿no? Pero tú, ¿en qué casos te has visto con la necesidad de qué enfermedades pueden requerir que un gato necesite un champú, por ejemplo? Básicamente dos. Seborrea seca, oleosa, por ejemplo, en Devon Rex, en Sphinx, en persas, que tienen a veces un manto muy aceitoso, oleoso. Bien, que a veces es un problema, porque un exceso es un problema en todos los sentidos de la vida, ¿no? Y luego, cuando hay prurito, cuando hay una atopia, cuando hay una hipersensibilidad ambiental felina, porque tiene una componente inmunológica muy particular el gato. Entonces, cuanto más lo bañemos, mejor. Primero, la seborrea va a disminuir, va a mejorar y va a tener un manto mucho más limpito. Y dos, vamos a disminuir la carga de alergenos en la piel, ácaros del polvo, polen de pino o lo que fuera, o caspita de persona, que muchos son alérgicos al epitelio de las personas, concepto, o al epitelio de perritos que conviven con ellos, concepto. Es brutal. Entonces, todo esto por el desagüe. Y quiero un bañito semanal, si me permite el paciente, con un champú emoliente y humectante, sin ninguna molécula activa ni irritante. Muy suave, que mi paciente es muy especial. Nuestros pacientes. Caray. Sí, es que a veces es igual que es de difícil darle una pastilla a un gato, puede ser difícil bañarlo, pero es parte de lo que necesita, o sea, no va a haber más opción. Ahora que decías las razas estas, aparte del común europeo, por decir alguna cosa, ¿qué raza ves más tú? O sea, ¿qué raza no debe tener la gente si no quiere tener que ir No, a ver a Carlos? claro, el Sphinx es una El pasada. Sphinx es la... Pero si no tiene pelo, ¿pero por qué lo ve un dermatólogo? No, es brutal. El Sphinx hoy en día creo que es la raza top. El top. Sí. Luego veo también mucho siamés, veo también muchísimo Maine Coon,
y veo muchísimo persa, porque el persa también tiene una predisposición especial, en este caso para dermatofitos, por un tema metabólico, perdón, por un tema inmunológico genético, que tienen un déficit muchas veces en un tipo de célula que es el linfocito T, de Teruel, de Tarragona, de Torquemada. Es un tipo de linfocito que para los dermatofitos es vital. Si tienes una bajada en linfocitos T, los dermatofitos crecen y muchos tienen dermatofitosis asintomáticas. No tienen mucha sintomatología el gatito, pero contagia a todo el mundo. Bueno, esto en cuanto a persas. Y luego los Sphinx es una barbaridad, porque tienen una predisposición genética muy potente para hacer reacciones de hipersensibilidad. Y hacen una cosa muy concreta, aparte de la seborrea que hablábamos, oleosa, que tienen una seborrea también muy compacta, a veces también marrón negra, que es por malasecia, es muy frecuente, pero tienen una presentación clínica muy curiosa que se llama mastocitosis cutánea y que antes se llamaba urticaria pigmentosa, y son manchitas negras, oscuras, pero que pican. Entonces, y es por una reacción alérgica por un concreto exceso de células en concreto que se llaman mastocitos. Y esto pica. Y les acaban saliendo placas eosinofílicas. Bueno, cosas muy concretas de alergias, y es una raza muy sensible. O sea que los de pelo largo tipo persas y los sin pelo tipo Sphinx son pacientes importantes en la consulta dermatológica. Sí, pero veo muchos como en europeo también. Es decir, Sí, 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 claro, claro, esto es como todo. Porque, Sí, sí, sí. claro, pero sí que es verdad que hay una predisposición hereditaria, y esto existe en todas las razas y todas las especies del mundo, ¿eh? Ujú, ujú. Vale, está bien saber lo que no tenemos que coger. Sí, es que los Sphinx, pobrecitos a mí, bueno, particularmente cada vez que le pongo una vacuna, que le pongo que se le ve el bultito de la vacuna que le acabo de poner, el chip, a mí me da una cosita, pobrecitos, pero bueno, Sí, eso sí. es como que Pero son más son, sensibles. son gatitos muy especiales, muy Mm. particulares, como muy... tienen mucha elegancia también, ¿verdad? Sí, un Y carácter es peculiar, es que no sabría decir cómo, pero tienen un carácter muy distinto de muchos gatos, ¿eh? Pasa en correcto. Y la consulta. mayoría son súper buenos y súper Sí, cariñosos y sí. muy... Y les gusta estar tapaditos y tal, ¿vale? Sí. Pero Pero bueno, también en general la persona que tiene uno suele tener varios, tipo 3, 5. Qué correcto. O sea, es que es tal cual. Sí, 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 sí. Con Bueno, lo cual, si está tú bien. tienes 5 Sphinx en casa, es altamente probable que uno mínimo tenga problemas de piel, concepto. Vale, estaremos al tanto. Si alguien tiene más de un esfinge en casa, que esté al tanto, porque alguno de ellos seguramente tendrá algún tipo de problema de estos ya propios de la raza, ¿no? Del tipo de gatito. Tal Otra cual. cosa que se habla mucho sobre esto, porque ahora me recordaba el tema de las seborreas y a veces pues vitaminas que hay que poner en la piel o que hay que dar suplementos. ¿Es verdad que todos los suplementos ácidos grasos son iguales y que da igual si los das en oral o en pastilla o en lo que sea? No, ¿verdad? Me parece que no Fake, es. fake, fake total. A ver, yo la terapia tópica en el gato la mido mucho. Es decir, el gato en general, los productos tópicos no le convencen, no le gustan, le molestan. Se lamerá, se tocará, se rascará, se frotará. Entonces, yo los intento evitar a toda costa. La absorción de un producto, como comentas, de ácidos grasos, que en general llevan varios tipos de ácidos grasos, generalmente es buena a nivel dérmico, ¿eh? Entonces, Ujú. en cuanto a la funcionalidad, creo que es correcto. En cuanto a la practicidad, yo lo evito. Prefiero vía oral. Y vía oral, los ácidos grasos son interesantes en muchísimos procesos inflamatorios, sobre todo, pero específicamente un tipo de omega 3 que se llama DHA, Dinamarca Horchata Antonio, muy importante. Y con esto es suficiente muchas veces para desinflamar y para nutrir la piel. ¿Pero esto habría que darlo siempre a un gato o solo a aquel gato que ves que pueda necesitar? Es decir, la mayoría de alimentos deben tener esto ya puesto, ¿no? ¿O cómo va? Sí, lo que pasa es que los ácidos grasos esenciales son muy delicados, son muy sensibles a la luz, a la temperatura, a la humedad. Generalmente pierden calidad en cuanto a Vale. su actividad biológica.
es que lo tendríamos que tomar todos, conceptualmente. Nosotros igual, sobre todo el ser humano, a partir de los 30 años, tendría que tomar un aporte extra de DHA conceptualmente, para el cerebro, para la vista, para los vasos sanguíneos, para el corazón, para las gónadas, para muchos factores, y para la piel también, y el sistema inmunitario, y la retina. Bueno, pero el perrito gatito, en especial el gatito, pues oye, si yo le doy un aporte extra de omega 3 el resto de su vida, siempre es beneficioso. Tanto para la piel como para, como decías, articulaciones y todo el resto Correcto, de cosas, ¿no? articulaciones también, diferentes aparatos y sistemas que se ven beneficiados por su factor y su actividad antiinflamatoria, perdón. Claro. Como decías que los gatos hacen muchas infecciones, decías al principio, ¿no? Que a veces has visto infecciones realmente brutales con reacciones muy, muy Muy exageradas. potentes, muy potentes. He visto micobacteriosis también, Esther. He visto básicamente hongos de diferentes calibres, generalmente dermatofitos habituales, Microsporum canis, Microsporum gipsium, Trichophyton mentagrophytes, pero hay infecciones potentes como histoplasmosis, criptococosis, que pueden aparecer también, pero suelen ser cuadros clínicos muy concretos de nódulos que fistulizan, que ulceran, sobre todo a nivel facial, pero sí, bacterias también. He visto muchas, las micobacterias que te comentaba, pero muchas bacterias tipo nocardia, que es una bacteria bastante heavy metal, pero lo importante es la identificación. De nuevo, microscopio, para poder realmente tratarlos y curarlos. Y cuando un gato presenta un cuadro así, tú piensas, porque a veces cuando esto le sale a una persona le sale una roncha. Me sale una roncha a mí, voy al médico, me dice, ¿tienes gato? Ya está, es el gato, ¿no? O si fumara me dirían, es porque fumas, ¿no? Pero, entonces a veces pasa esto. ¿Es más el contagio o estas cosas, te pregunto, se pueden contagiar? Se dice que los gatos contagian mucho a las personas. ¿Es al revés? ¿Son los niños los que lo traen del cole? ¿O cómo hay esta zoonosis de hongos, bacterias y eso? ¿Cuál es realmente el gato siempre el culpable de todo Para esto? nada, para nada, para nada. El gato puede ser conceptualmente un portador asintomático y entonces contagiar, como decíamos antes con el tema de los persas. Pero no es habitual. Visitamos muchos gatos, especialmente tú que te dedicas en concreto a medicina felina, con lo cual tienes una casística muy bestia tú. Yo visito bastantes también, y creo que todos, pero en general, a ver, la dermatofitosis felina es habitual, pero no es tan frecuente. Es decir, los gatos por esencia no llevan hongos encima, concepto. Claro, entonces sí que es verdad que está esta idea de, ay, ¿usted vive con un gato? Pues mire, a tratarlo, a llevarlo al veterinario o incluso cosas más heavies que he escuchado. Sí, Y, sí, sí, por ahí va. claro, pero nadie piensa que esta persona se ha podido contagiar fuera, en el trabajo, en el gimnasio, en la sauna, en el supermercado, en la playa, en un camping, en un hostal. Entonces dices, oye, dejemos al gatito tranquilo, por favor, que no es la causa de todos los problemas de la humanidad. Pero Sí, sí que sí. obviamente es una zoonosis y el flujo de hombre-animal, animal-hombre, coexiste. Entonces, bueno, también habrán muchos gatos que han sido contagiados por las personas. Y acaban en el veterinario por culpa de que la persona tenía algo o no, alguna cosa. Claro, es que esto Puede, pasa. puede, puede ser también, puede ser. Otra cosa que a veces comentan, ¿no? Es que cuando, hablando de cosas que se pasan de personas a gatos y de gatos a personas, hablando de purgas, por ejemplo, si un gato se está rascando, mordiendo, lamiendo, todos esos síntomas que nos has explicado al principio, no solo rascando, sino que se está lamiendo en exceso y se sospecha que hay pulgas, si no hay pulgas allí, si la persona dice, no, pues si yo no veo pulgas en mi gato, no veo pulgas en ningún sitio, seguro que no es culpa de las pulgas. ¿Esto es verdad? Si no las vemos, ¿no existen? Fake, fake. Porque el 50% de casos no se ven nunca pulgas, aunque hayan. ¿Y por qué Entonces, pasa eso? porque ¿Dónde hay están una las pulgas? Las pulgas están sobre todo en el ambiente, en el gatito también, pero del 100% de la población de pulgas en este domicilio, el 95% está en el ambiente, a modo de huevos, larvas y pupas, como los Eso es el gusanos sofá.
¿La sofá? Claro, alfombras, la cama, concepto. Bien, pero en el gato, la adulta, que es la que pica, que por cierto se llama Cenocefalides felis felis, la reina de la fiesta, felis felis, felis felis, gato gato. Bien, la reina de la fiesta en cuanto al mundo de la pulga, pues picotea porque es hematófaga estricta, necesita picar, ingerir sangre para seguir viviendo, porque si pasa 24 horas o 48 horas la pulga sin ingerir sangre, se muere por autodestrucción. Es brutal. Autolisis del estómago de la pulga. ¡Pah! Y revienta. ¡Yum! ¿Vale? Pero es que es verdad. Autolisis, destrucción, se inmola. ¡Pam! Es brutal. No quiero Pero seguir claro, viviendo, ¿no? Dice la pulga, si no tengo ningún gato a quien picar, no quiero seguir a ver, viviendo. cuidado. Si no tengo ningún gato, ¿a quién irá? Ajá. A otro ser vivo que se mueva, porque ellas se mueven por estímulos. Las pulgas y yo muchas veces tenemos comunicación, ¿eh? Me escriben WhatsApps. Dicen, ostras, que se me ha ido Bobby. ¿Dónde está? Pues no sé, en el camping. Hostia. ¿Y quién está? Pues no, la prima. Ha venido a buscar no sé qué. A la prima. Es decir, ellos detectan movimiento, CO2, significa que hay respiración, que hay un ser vivo, concepto, y calor, claro, estamos a 30 y pico grados, el gatito 39, ponle. Entonces las pulgas dicen, hostia, aquí hay movida. Y sale de la pupa, sale una adulta, ¡yum!, con unas ganas de ingerir sangre descomunal. ¿Que no hay Vampiro. gato? ¿Cómo? Vampiro, modo vampiro, ¿no? Vampiro, a modo vampiro. ¿Que no hay gato porque está en el camping? No pasa nada, la prima, que ha venido a buscar una manzana, o quien sea. O si está el niño estudiando, pues tal. Es decir, si no hay gato, van a ir al perro, o van a ir a la persona, o van a ir al caballo, concepto. Pero antes, piensa que, exacto, 24-48 horas sin ingerir, se inmolan. Total, O sea que sí. vamos a hacer un control de pulgas estricto, perdona. En todo gato del mundo, control estricto de pulga. Quiero control estricto de pulga por concepto. Veamos, ¿En invierno pulgas, también? todo el año, Esther, todo el año. No, que lo digas tú también está bien, porque yo soy muy pesada con esto, pero que te oigan a ti decirlo, pues ya me parece bien también que... No, todo el año y a todos los seres vivos que viven con nosotros, concepto, ¿eh? No vale decir, mira, tengo 4 gatos y 3 perros. Les doy la pastilla de la pulga a los perros, perdona. Ya. O al revés. Ya. Todos. Ya. Mensual, trimestral, inyección. Hay muchos modos, pero quiero control. El que le ofrezca nuestro compañero veterinario en cuestión, o tú en tu caso, o yo en el mío, o lo que queramos. Pero control. ¿Y qué más te iba a decir? Pues nada, que las pulgas exacto se ven poquito. ¿Por qué? Porque cuando hay una hipersensibilidad a la picada de la pulga, como se lamen, las Esto es la alergia a las pulgas, ¿no? Que se dice, esta alergia, hipersensibilidad, mal llamado alergia a las pulgas. Correcto. DAP. D-A-P-P. Que es una terminología chula. D-A-P-P. Entonces, dermatitis alérgica a la picada de la pulga. Brutal. Entonces, ¿qué pasa? Como les pica, se lamen. Decíamos, plurito, lamerse. Y se ingieren las pulgas. ñac, ñac. Y muchas que tienen de gratis. Dentro, que tienen, es un Kinder sorpresa una pulga. ¿Qué tiene dentro? Dipilidium. Con lo cual se infestan por parásitos internos también. El paciente, si tiene muchas pulgas, entra en la fase de pulicosis, anemia y luego encima endoparasitosis. Con lo cual, el paciente antes o después va a tener caquexia. O sea, empezamos por una pulga, o sea, un rascado o un lamido que no se ve la pulga y podemos realmente acabar teniendo un problema de parásitos externos e internos, una enfermedad general, o sea, lo que tú decías, desparasitar, mantener el control estricto todo el año, especialmente con estos inviernos que tenemos que no son, al menos aquí no son realmente inviernos fuertes hoy en día. No. Hablabas ahora de... Dime. No, y en las casas, aunque haga mucho invierno fuerte, por ejemplo en Helsinki o en Filadelfia, ¿sí? Calefacción, 25 grados, 30, primavera, inside. O sea que la pulga está encantada. Pero por eso hay productos ahora que tenemos súper ricos, súper buenos, súper eficaces y que no afectan al gato porque no son tóxicos, por ejemplo. Y tenemos varias opciones, con lo cual, control siempre. Ostras, sí.
Sí que había antes algunos productos más heavies que eran fuertes para pulgas y fuertes para gatos también, ¿no? Eran Tal cat cual. killers. Eran delicadísimos porque algunos, por ejemplo, pipetas, concepto, no sé qué, que es lo Mm. que decía antes, se lamían, la ingerían y entonces había alguna cosita un poco curiosa. Ujú. Bueno, ahora estamos en otra época muy interesante y el control es mucho más fácil y mucho más inocuo. Estabas hablando ahora de las alergias a las pulgas y otra cosa que hay gente que piensa y que es como, no sé si es verdad siempre o no, según tu experiencia lo que ves, que la mayoría de gatos a lo que tienen alergia es al pollo y al salmón. ¿Son las alergias que más ves tú? Fake total, fake total. ¿Sabes de qué nace esto? ¿De qué? A ver, Pues ¿cuál es el motivo de los el perros? motivo es muy sencillo. Es decir, si somos 100.000 personas, cada día vamos a comer estas 100.000 personas pollo, pues lógicamente, si de estas 100.000 personas en un año nos convertimos alérgicos alimentarios 2.000, ¿a qué seremos? Al pollo, porque no comemos otra cosa más que pollo. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene de comentarios y de estudios ancestrales de la época de la televisión en blanco y negro, por ejemplo, Mm. y que antes todos los piensos eran de pollo, concepto, y las latas de pollo. Y cuando salió el salmón, salmón. Pero no había una variedad de nutrientes y de fuentes de proteína en especial. Entonces, claro, salía algún gato, igual que salía algún perro, igual que salía, bueno, pues la hipersensibilidad ambiental era muy frecuente y es, pero la alimentaria es muy anecdótica, cuidado. Entonces, los que salían cambiaban de fuente de proteína porque fuera y le hacían una dieta, por ejemplo, y, ¡ay! Oye, ha dejado de comer pollo y está fantástico. Claro, es que solo comía pollo. Es decir, no había otra opción. Ahora es un fake decir que el pollo es causa de alergia generalmente en el gato o en el perro. Y ahora que decías esto de que desarrolla alergia, esto es algo que sorprende a mucha gente y también quería preguntarte cómo explicarías que un gato que no tenga alergia a algo desarrolle, ¿no? Parece que una alergia naces con ella, pero en cambio tú ves pacientes adultos o de 1 o 3 años que empiezan, debutan en ese momento, ¿no? Con la alergia, ¿cómo es eso a nivel fisiológico? ¿Cómo se explica? Pues se ha descubierto que hay una componente genética que Mm. predispone a que si tú, por ejemplo, tienes una componente genética que te predispone a tener una alergia especial a algo y estás en contacto constante con este algo, al final la desencadenas porque los genes están ahí. Entonces, simplemente también, si no tiene una carga genética potente, lo que pasa es que el sistema inmunitario está constantemente en evolución. En principio es para defendernos, obviamente si no estaríamos fatal todos, virus, bacterias, etcétera, pero a veces se enfada, a veces se equivoca, a veces responde de manera exagerada, como es una alergia, una hipersensibilidad. Entonces, de repente pues hay un código que no funciona, y dice, uy, esto, aunque me lo estén dando cada día para comer, oye, pues mira, no me gusta y voy a reaccionar contra él. Y crea anticuerpos contra este nutriente en concreto, por una alergia alimentaria. Pero te hablo de ácaros del polvo, te hablo de polen de pino, te hablo de etcétera, etcétera. Con lo cual, la hipersensibilidad es una alteración del sistema inmunitario de respuesta exagerada a algo habitual. O sea, que alguien que tenga su gato adulto, que no descarte, ¿no? O que no se sorprenda si su veterinario le propone, dice, "Hostia, quizá tiene una alergia, quizá tenemos que hacer pruebas, quizá tenemos que hacer cosas, porque aunque sea adulto y aunque nunca haya tenido nada, puede ser que llegue un momento en que por ese fallo o por esa predisposición genética, como tú decías, tenga esa alergia. Tal Te cual. quería preguntar sobre estas pruebas que decías ahora. Otra cosa que se dice a veces es el último mito, ¿eh? Luego tengo más cosas que quería preguntarte, pero relacionado con los perros, hemos hablado aquí ya en el podcast algunas otras veces que generalmente la respuesta en la analítica de sangre de las alergias en los gatos es diferente que la de perros y que hay otras pruebas que se proponen que son estos skin test, ¿no? Estas pruebas que ahora me gustaría que nos explicaras cómo van, pero que se dice que en gatos no son tan fiables como en perros. ¿Tú estás de acuerdo con esto? El skin test. Sí. No, ¿verdad? Fake, fake, fake. Lo que no es tan fiable es la in vitro. Vale.
Pero si me permites un inciso, sin Explícanos, sí, llegar, sí, sí, sí. sin llegar a ser pedante, ¿eh? Pero un inciso para posicionarnos un poquito el por qué. Porque claro, es que este tío hace skin test, ¿qué va a decir? No, sí, lo hago porque realmente es la prueba del 9, es la gold estándar. ¿Por qué? Y más, y más, y más en el gato y en el caballo. En el perro también, ¿eh? Hago muchísimas. Pero conceptualmente en el gato es espectacular. ¿Por qué? Porque los gatos cuando hacen una alergia ambiental, hipersensibilidad ambiental felina, no se comportan a nivel inmunológico igual que el resto de especies. ¿Qué significa? Cuando tú eres alérgica ambiental, o yo, o Antonio, generamos un tipo de inmunoglobulina que se llama IgE de España, o IgE de Eduardo, es decir, la E. Pero el gato, curiosamente, aun siendo, por ejemplo, alérgico también, como tú, como yo, a un ácaro del polvo, no genera tantas IgE de España. ¿Qué es lo que lee la maquinita? Positivo. Negativo. Hay todo negativo. Y en cambio tiene una alergia ambiental clínicamente brutal. Y la citología, y eosinófilos, tal, y el prurito y tal. Bien, respuesta a tratamiento. Es decir, pero es porque no generan IGs de España en una cantidad interesante como para que la máquina que va analizando la lea, se dice, la lea. ¿Pero por qué? Porque hace una respuesta más pleomórfica. Hace IG de España, poquito, muy poquito, pero hace IgG de Madrid, perdón, IgG de Granada, IgM de Madrid. Es decir, estas tres, IG de España, IgG de Granada, IgM de Madrid, las hace con bastante intensidad todas. Pero nunca hace una respuesta brutal de IG de España que la máquina lo lea. Entonces, es un falso negativo. Y la máquina Esto con dice, las pruebas de sangre, ¿no? Diríamos con las... correcto. Vale, vale. En cambio, yo que hago el skin test, ¿En qué evidentemente, consiste esto? Explícame cómo funciona el skin test. esto, Esther, es un ¿Es como las espectáculo. personas o como... Sí, pero las personas, aparte del skin test, te pueden realizar lo que se llama prick test, que es con una lanceta, te hacen unos agujeritos, chum, 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 y te van tirando unas gotitas con un Mm, cuentagotas de diferentes sí. cositas y bien. Esto en el perro y en el gato no se puede hacer porque no funciona. Con lo cual, lo que funciona es el intradérmico, skin test. Y yo lo que hago es inocular dentro de la piel, con una agujita muy especial, dentro de la dermis, la misma aplicación que se hace para Botox. Por ejemplo, pues dentro de la dermis, ¡chup!, una cantidad concreta del alergeno concreto. 1, 2, 3, 36. Yo tengo 36. Es una barbaridad. Pero tengo Yo una lo he visto muestra. esto, sí, 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 lo he visto. Tengo un vídeo, creo, de cuando viniste a hacerlo a la clínica, creo que con alguno que estuvimos juntos, y si me permites, igual lo cuelgo para que lo vean ellos también. Por favor, ¿Sí? encantado. Vale, pues lo Encantado. encontraréis en las notas del programa también, que lo dejaremos para que veáis en qué consiste esto. Perdona, Carlos, que te he cortado, que me No, no, decías no, 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 36. no, no. Encantado, porque vivir es compartir. Con lo cual, encantado. La idea es que yo inoculo los alergenos en la piel Ujú, y provoco, conceptualmente, se provoca con esto la desgranulación de los mastocitos que hemos hablado antes de los esfínteres, por ejemplo, es una ujú. célula específica de alergia, en concreto, vaya. Entonces, ¡cha!, los hago como que liberen polvos pica pica, que son histamina, adrenalina, heparina, bien. Son mediadores de la inflamación y hace que este trocito de piel se ponga gordita. ¡Uy! Está reaccionando. Vale. Entonces es lo que se llama abón y eritema. Es decir, se pone gordito, ¡chup! Dices, vale, pues ya lo tengo. Como lo tengo todo numerado, la 18, mira, es ciprés. La 23, ostras, mira, la festuca pratensis. Ostras, el ¿La 2, qué? ¿El qué? festuca pratensis hace estragos. ¿Qué es eso? Es una planta que es una mala hierba. Está en todos los parques, jardines y tal de la vida. Entonces, bueno, pues hay perritos y gatitos que tienen jardín en casa, lo que fuera. O simplemente el polen les llega dentro de casa, que también pasa, ¿eh? Ujú. Total, esta reacción es inmediata. Y no hay duda. No lo lee una maquinita y dice, uy, aquí no hay cantidad. Dije, negativo. No, no, no. Esto es 100% fiable. Claro, entonces tú vas mirando, ¿no? Cuáles han reaccionado y dices, pues este gato tiene
esto y esto, y todo esto con el gato sedado, ¿no? Al menos como lo hemos hecho nosotros, es con el gato, con el gatito sedado, porque al final no se deja ir poniendo 36 inoculaciones de algo que le empieza a picar, ¿no? Sedación ligera, pero Ujú, sedación. Porque la intradérmica molesta. No duele, pero molesta. Entonces tienen que estar quietecitos, ujú. porque si yo tengo mala suerte o tengo mal día y me equivoco o el paciente se mueve, me voy a subcutáneo y me voy a la grasita como si fuera una vacuna de la rabia, concepto. Y ahí no hay reacción Vale, posible. vale. Tiene que estar dentro de la dermis. Entonces, para mayor seguridad, el paciente quietecito, tranquilito, un poquito sedado, y chum, 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 todo bien, perfectamente cuadriculado, impecable y tal, y una detrás de otra, chum, y esperamos. Pero salen muchos positivos a los propios gatos, al epitelio felino, al epitelio canino y al epitelio humano, por ejemplo. Mucha gente que tiene caspa, que genera alergia a su gato. Es brutal. Pero los gatos en Si el gato general, tiene alergia a la al persona, humano, al perro y a sí mismo, ¿o cómo va eso? No entiendo. a la especie felina, a algún compañero de vida, concepto, que debe tener también caspita, porque la queratina es una proteína, generalmente tiene un peso molecular, se llama, ¿ok? Cada especie tiene más o menos su tamaño de peso molecular de queratina, pero también como hay muchas razas, porque claro, muchas, hay cientos de razas de gatos y de perros y de otras especies, entonces no todas tienen realmente el mismo peso molecular y puede generar un gatito alergia a otro gatito. Brutal. Esto yo lo veo, ¿eh? Y aparte hago fotos y la persona lo ve, porque lo hago delante de las personas, para que lo vean. Entonces, la mayoría son gatitos indoor. Están todo el día en un apartamento, en un piso, que están siempre ahí, no salen. Pues claro, generalmente la gente no pasea a los gatitos, en general. Y aunque se vayan un fin de semana, muchos los dejan dentro de su hábitat para que no se estresen también. Con lo cual, están 24 hours dentro del mismo microambiente y entonces se hipersensibilizan muchas veces al mismo. ¿Y qué hacemos cuando vemos que un gato tiene alergia al pino, a la mala hierba, a todo esto? ¿Cómo se puede evitar? ¿Cuál es el tratamiento? Porque cuando teníamos alergia a algún componente de la dieta, como decías, proteína novel o lo que sea, ya está. Pero en estos casos, Medicación, en muchos casos, para intentar controlar esta inercia del sistema inmunitario que está desbocado. Entonces, vamos en plan, ¿sabes? Como los caballos, pues ujú, que no se desboque tanto porque el gato es muy proinflamatorio, muy conceptualmente. exagerado. Gato es muy exagerado. Cuando hace algo es muy exagerado. En Claro, general no lo hace, pero cuando lo hace ya, como muerte. claro. Por eso, primero, controlar la inflamación que va desbocada, pum, pum. Generalmente tengo que medicar, con uno o varios fármacos, bueno, ya veríamos, pero vaya, cada caso es un mundo, pero sí que la inmunoterapia es interesante. Inmunoterapia, que sería, pues, decirle al laboratorio que nos haga una vacunita, una inmunoterapia, con lo positivo que me ha salido, que me lo aumenta, porque máximo puedo poner 8 alergenos, si me han salido 12, tengo que pactar, tengo que negociar, porque no puedo poner más de 8. Y con esto se va desensibilizando al paciente poniéndole diferentes dosis en un protocolo muy concreto, increciendo siempre en cuanto a la frecuencia y la cantidad, y el sistema inmunitario, yo le digo siempre que es como darle la vuelta al calcetín. ¿Sí? Y entonces cuando has conseguido desensibilizar, el paciente puede convivir perfectamente en su hábitat de nuevo. Es como intentarle explicar que no hay para tanto de lo que está teniendo alergia. Sí, es como educar al sistema inmunitario y decir, te has equivocado, estás reaccionando mucho para algo que es habitual y que no tienes por qué enfadarte, porque el sistema inmunitario se enfada, Ya. es una hipersensibilidad, está cabreado. Entonces Ujú. yo tengo que hablar con el sistema inmunitario y decirle, no te enfades, tranquilo, te vamos a ir poniendo dosis chiquitinas para que no te enfades. Y al final muchos realmente consiguen controlar la alergia así. Y esto se hace con estas vacunas, entre comillas, ¿no? Que no son vacunas, pero que son estas inyecciones que se van haciendo
para conseguir bajar este estado de enfado del sistema inmunitario. Qué guay, Carlos. Bueno, como veis, Carlos sabe mucho, sabe más de lo que está explicando, pero porque, de hecho, una cosa que cuando yo conocí a Carlos, esto no os lo he explicado antes, pero cuando la primera vez que lo vi en una de las ponencias, y justo hace poco le hice la foto y te la quería pasar y me he olvidado, de unos apuntes que encontré de una charla que fui a verte en 2013. Ha llovido. Caray, 2013. Sí, caray. sí, sí, sí. Sí. O sea, no sé dónde era, tengo apuntado ahí en el papel, pero al final comentabas, ¿no? Las alergias, los problemas dermatológicos más frecuentes en perros y en gatos y tal. Y en esa, creo que fue en esa charla, pero en todas creo que lo haces. No sé si lo sigues haciendo porque hace mucho que no te veo en charla y te veo más en consulta, de acordarte de los nombres de todo el mundo. ¿Esto sigues haciendo estas cosas o era solo para impresionar a los que acabábamos la carrera en ese? No, lo sigo haciendo y me gusta porque es una metódica que la aprendí Es desde hace mucho. impresionante, es impresionante. O sea, en esa charla éramos 50, 60 personas, no lo sé. Y Carlos nos fue preguntando uno por uno el nombre mientras estábamos sentados, ¿no? De primera fila y decíamos, bueno, ¿para qué? Ya, nos va a preguntar el nombre para luego acordarse de un nombre y preguntar a ese si está atento o no. Esto es lo típico que hacen los profesores. Y se acordaba, o sea, luego nos fue diciendo Carlos el nombre uno por uno de todas las personas de la sala, de esas 50, 60 personas, no sé cuántas eran, y increíble, o sea, la memoria que tienes, Carlos, ¿cómo lo haces eso? O sea, es que brutal. A ver, la he ejercitado. La he ejercitado. No No, te no, es que, rías. no, es que me río porque me pasan muchas cosas con esta situación de aprenderme los nombres, muchas anécdotas, porque claro, yo entiendo que hay gente que se asusta. En plan, claro, porque tú vas a una conferencia de un tío, en concepto, y piensas que vas a hablar bien, no sé, de lo que te hable y bien, vas a tener una cierta interacción, mayor o menor, bien, que va a ser fluida mayor o menor, que va a haber más jolgorio o no, pero lo que no te imaginas, supuestamente entiendo, como persona física, es que tú te sientes en una silla, te digan el nombre, ves que el tío pasea por la sala aprendiéndose los nombres, se hace un mecanismo mental de la sala y a partir de aquí empieza y dice todos los nombres y entiendo que yo veo caras de pánico y de Totalmente. terror, conceptualmente terror, terror benigno, ¿eh? Pero es en plan, bueno, y entonces a veces la gente piensa, se ha estudiado la lista antes de los asistentes, Tiene un pinganillo. le chivan por pinganillo, le hacen señales, no. Es una metodología que aprendí hace mucho tiempo cuando era pequeño, que yo me estudiaba el listing de teléfonos, me estudiaba las matrículas de la zona pues, donde yo vivía, de quién era el Renault 5, que el matrícula tal era el señor Antonio, míralo, ¡pam! Y efectivamente, entonces tengo una metódica que no la sé explicar, pero me sale y muchas veces vinculo el nombre a una cara, porque hay gente realmente que se llama Marta y tiene cara de Marta, concepto. O tíos que se llaman Pedro y dices, ¿es que se llama Pedro? Claro, es que tiene cara de Pedro, porque los Pedros que he conocido se parecen mucho a él. Y luego también, casualmente, claro, lo difícil es zonas muy concretas, como por ejemplo País Vasco, Canarias, en Portugal también hay, en Galicia también hay un poco de drama, y en Portugal también hay un momento dramático también, porque hay muchos Joaos, muchas Caterinas, muchas Mafaldas, y claro, cuando tienes 12 Mafaldas y hay 60 personas, ostras, se hace un poco difícil. Pero al final me hago una composición de lugar y veo la M, por ejemplo, encima de la Mafalda en cada una. Bueno, es una cosa que no la sé explicar, pero que me lo paso muy bien, que me ejercita la mente y que a día de hoy aún soy capaz, porque lo máximo que he sido capaz es, pero entrar, pam, a cara descubierta, 220 personas, pam. ¿Qué dices? Bueno. ¿Qué Yo, dices? O sea, 220 nombres. sí, tal cual. De repente, chum. Claro, estaban en filas de, yo recuerdo la sala perfectamente ahora que el momento fue muy impactante. En plan, eran dos bloques, pam, cada uno de diez asientos, 10 más 10 20. Pues ponle 10 claro, 10 filas más o menos. Pero claro, cuando ya vas por la 40 dices, bueno, pues ya veremos. Porque tú mismo también piensas que, evidentemente, es un reto. Entonces, papam. Pero cuando ya llegaba a las 160, ponle, se empezó a crear un clima de pero en plan, que la gente se giraba, ¿qué tal? Y cuando dije la última persona en concreto, eh, y bueno, claro, es que fue una cosa en plan como una locura.
Madre mía, Carlos. Pero Jolín, me ostras. gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y bueno, a ver, a ti también te pasa. Te acuerdas mucho de conceptos muy concretos, dosis, tal. Es decir, es muy... es ejercitar la mente. Que no, que no, que no, que no, que no tiene nada que ver. Madre mía. O sea, si tenéis la oportunidad, como te decía antes, hay veterinarios también, auxiliares que están aquí escuchando el podcast. Si tenéis la oportunidad de ir a ver a Carlos, parece que tenemos un espectáculo, ¿eh? Carlos no es así. Carlos da charlas, da conferencias, no da espectáculos. Pero si tenéis la ocasión de ir a una charla, a una conferencia o a algún congreso donde Carlos esté como ponente, realmente no os lo perdáis porque solo ya por eso ya vale. O sea, así empieza Carlos y luego ya viene todo lo demás, que todo lo demás es como impresionante, o sea, todo el tema dermatológico, ya veis que Carlos sabe un montón, o sea, brutal, brutal, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Yo lo hago todo con mucho cariño y con mucha pasión y la verdad es que me gusta mucho. Entonces, claro, la dermatología para mí es una locura, me encanta. Entonces, saber identificar el problema a través de una topografía lesional, un tipo de lesiones, un cuadro clínico en concreto y ver ya directamente la citología del microscopio, el tricograma, raspados, que también puedes hacer, pero bueno, tiene que ser una parasitosis, si no, no hago raspados, pues saber que esa lesión te está hablando y te va a hablar y te va a definir el diagnóstico es impresionante. Es muy bonito, mucho. Qué guay. Y yo me gusta tan poco la dermatología como... Es genial que a ti te guste, porque no me gusta nada. O sea, Bueno, es que en esta vida hay para todos. Sí, 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 si no, si a mí me gustara, entonces no te hubiera conocido, Carlos, porque no te... No, Es no, lo que más esto... bonito es que dentro de tu hospital, de tu clínica donde trabajas y tal, que sois bastantes, Sí, tengo comunicación con todos. sí, sí. Pero ya a nivel genérico, en plan, con el mail vuestro, con el WhatsApp vuestro del hospital, de la clínica, vaya. Pero ya luego a nivel individual, chum, chum, chum. Carlos, Carlos, tal. Y Claro, te entonces, acuerdas de los nombres de todos, pues claro, eso es fácil. no, 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 es bestial. Y me escribéis, pues con vuestros propios Sí, móviles también, sí, dudas concretas. Y esto para sí, sí. mí es muy bonito porque significa que si puedo ayudar, colaborar o dar una opinión que me estáis pidiendo y yo encantado, pues esto es una satisfacción muy grande, la verdad. Qué guay. Vamos, dame 2, 3 consejos para un veterinario que enfrente un caso de dermatología felina. Luego te pregunto más cosas sobre algunas enfermedades concretas, ¿eh? Pero ahora rápidamente, para si alguien que está estudiando o ejerciendo veterinaria, 2, 3 tips para afrontar un caso de dermatología felina en general. Aparte de llamarte a ti, ¿qué más pueden hacer No, pero llamarme a mí, antes de no, llamarte a ti, para no llamarte por una tontería? ¿Qué más pueden hacer? no me lo llamarme a mí, no, 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 no. Es simplemente, pues, no tener miedo, porque la dermatología felina asusta a más de uno, y yo lo sé, a más que la canina, porque ya te digo, son cuadros clínicos muy particulares el gato y es apasionante la dermatología felina. Entonces, conocer bien estos cuadros clínicos que no son tantos, todos se mezclan, es verdad, y todo se complica, pero tener muy claro los cuadros clínicos de dermatología felina, que se pueden resumir en 15, 20, no muchos más. Y dentro los cuadros clínicos que también hay diferencias dependiendo a veces incluso de la raza, ¿eh? Pero sobre todo, no perdáis la oportunidad de tomar muestras. Eso es vital. Y ¿Cómo te se puedes hace esto? De la piel al microscopio, ¿cómo lo haces tú para muy llegar a ese... fácil. Con Es muy, celo, ¿verdad? El celo te encanta, me me consta encanta, me que... encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. El celo No, para es envolver. broma. No, no, ya, 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 ya. El celo para envolver regalos. Es una tragedia. El celo es una tragedia nacional. Pero bueno, gracias a Dios cada vez hay menos celo y más citología pura, más hisopo, más bote de Nutella, más tapa de yogur, más huevo frito, aunque el gato Bote no de suele hacer Nutella. mucha post. Claro, claro. Y mucho tricograma, es vital. El tricograma, el pelo te habla mucho, el pelo te da mucha información, es bestial. Entonces, tú coges 4 pelitos, bueno, no, coges más, pero luego haces una citología de una costra, de un nódulo, de una ulcerita, y vas a ver un paraíso. Entonces, no perdamos tiempo y no tengamos miedo. No pasa nada. Yo me equivoco cada día. No pasa nada. Lo hemos de intentar. Cuanto más lo intentemos, menos te equivocarás. Pues ya está. La vida es esto. Pero evidentemente, si te equivocas, bueno, pues puedes rectificar, no pasa nada.
Por supuesto. Es que es así. O sea, de verdad que me encanta por Carlos, cómo lo explicas, porque es que lo haces muy fácil, pero sí, sí. Está bien, Es está que, bien. es que yo te digo una cosa, tienes un paciente, te está dando una información que la Ujú. tienes que aprovechar, Sí, sí. y son pruebas básicas, simplemente tienes que tener un conocimiento general de lo que es un tricograma, por supuesto, la morfología, las raíces, en qué... Tricograma para una persona que no sea veterinaria. Ah, el tricograma es, como el nombre indica, tricopelo, grama prueba, es decir, es una prueba que lo que se basa es en valorar el pelo al microscopio, en si hay malformaciones, si hay infecciones, si hay parásitos, si el pelo está roto porque se lame el gatito mucho, las raíces, si están en fase de crecimiento, en fase de caída. Uf, Mm. es una locura la información que te da y son 5 minutitos. Y la citología es muy importante conocer las células en general. Pero bueno, que tampoco tienes que saber neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Vale, esos son polimorfonucleares. Tienes mononucleares, linfocito, monocito, mastocito, generalmente, y luego tienes fusiformes, por ejemplo, cuando hay un problema de un sarcoma, que es una opción, un tejido mesenquimatoso, y luego particularidades que tampoco pasa nada si se nos escapan un poquito, no pasa nada. Pero, por ejemplo, el gato también tiene una particularidad y hay una enfermedad en concreto que hace muchas células plasmáticas, por ejemplo. Pues bueno, vas a ver en la citología células plasmáticas que son preciosas, son como si fueran cometas, como el cometa Halley, pero en tu gato. Hablando de cuadros y de cosas particulares también de los gatos. Hace poco, aquí en el podcast hablamos, bueno, hace unos 20 capítulos, capítulo 556, hablamos de granuloma, complejo granuloma eosinofílico. Hablamos de varias presentaciones que tienen. ¿Cuál es la presentación que más ves en esta enfermedad? Os voy a dejar el link de ese capítulo en las notas del programa si quieres brevemente explicar cómo es esta enfermedad. ¿Cuál es la que tú más ves de presentación? Que te dice, sí, esto ya veo claramente que lo es, evidentemente luego haces citología y todo, pero que tú más te encuentras y qué recomiendas a alguien que tenga un gato con ese problema, aparte de paciencia, ¿qué más le puedes recomendar? Vale, de las 3 presentaciones clínicas del complejo Mm. granuloma eosinofílico, que hay 3 Uh-huh. presentaciones, úlcera indolente, labio superior izquierdo sobre todo, muchas veces también el derecho, porque existe Murphy, y si no también bilateral. Vale, luego tienes placas eosinofílicas Uh-huh. repartidas por el cuerpo, barriguita, dorso, vale, cabeza también muchas veces, deditos, vale, lengua a veces también, paladar. Esto es ultra frecuente, es la presentación clínica que yo veo más conceptualmente, más que la úlcera indolente. Y luego tienes el granuloma lineal en la cara posterior de las extremidades posteriores, cara caudal, perdón, de las extremidades posteriores, generalmente bilateral, pero muchas veces también monolateral. Bien, entonces, vital, cytology, vital. Cogemos una agujita y hacemos una pequeña incisión vertical, técnica de la rajita. Hacemos una pequeña incisión y hacemos aposición. Y nos vamos al microscopio, lo teñimos como Dios manda y veremos eosinófilos ad libitum. ¿Y qué le diría al tutor? Pues lo que les digo cada vez que yo veo un complejo granuloma eosinofílico, que es una alergia total. Y que tenga tranquilidad, que vamos a medicar y veremos el protocolo que llevaremos. Pero casi seguro es una alergia ambiental y a partir de aquí podemos proyectar un skin test. Pero generalmente empezamos con una molécula en concreto que se llama ciclosporina, que va muy bien para este tipo de problemas. Acompañada o no, porque el gato permite dar bastante con tranquilidad prednisolona, porque tiene muy pocos receptores las células de prednisolona, de cortisona. Tienen 4 veces más que el perro, por ejemplo, o sea, perdón, 4 veces menos que el perro, con lo cual podemos dar una dosis medianamente alegre unos días y nos puede mejorar muchísimo el paciente, con lo cual, paciencia, cariño y amor. Es una enfermedad complicada bueno, complicada no, pero que como decías, ¿no? Que medicación, que igual hasta que no se llega al alérgeno concreto. No es fácil porque es un protocolo, es un episodio constante de controles, pero vaya, que podemos, en la mayoría de casos, controlar al paciente. Carlos, te he perdido.
Yo a ti también. Has vuelto. Sí, yo me he quedado solo en la cámara y digo, Sí, también. pues es Bueno, raro. seguimos. ¿Sí? Sí, no, Dime, no, es dime. raro porque yo no paro de recibir WhatsApps, con lo cual yo creo que el No wifi sé. es que no lo veo, no veo si tengo wifi. Pero vaya, ¿Ah? que en general, bueno, cosas de la Bueno, vida. no sé, ya está. Hemos vuelto, no os preocupéis, Carlos ha vuelto. Y no te he dado ninguna patada, ¿eh? No ha sido culpa mía que te No, no, hayas... no, no. Se ha quedado, y digo, bueno, pobrecito, se Sí, ha quedado colgado. Bueno, se ha asustado. yo O sea, también. la Digo, aplicación se ha asustado con tanto granuloma. asustada. Claro, estaba ahí con... Decías que había todo un protocolo para acabar diagnosticando y tratando este problema, pero que bueno, que... Que se puede llegar a controlar y que pueden Mm, estar bien, porque a veces también es verdad que a veces hay presentaciones clínicas y más leves y más heavies. Las heavies son muy potentes y lo pasan mal, pobrecitos. Pero las que son leves o medias los podemos llegar a tener bastante bien, ¿eh? vale, vale. Una presentación heavy, o sea, heavy, que me asustó mucho la primera vez que vi, fue el tema de las pododermatitis de células plasmáticas, que era como la primera vez, ahora lo explicas tú mejor que yo, ¿eh? Pero la primera vez que yo vi esas patitas de esa manera, dije, ¿pero qué le pasa? ¿Tiene tumores en todos los dedos de la pata? ¿O cómo es eso? ¿Qué es esta enfermedad tan heavy de ver? Sí. Es una presentación clínica muy especial y muy concreta del gato. Es específica del gato, concepto. Y de muy pocos sujetos. O sea, no es que sea frecuente. Yo veo, esta semana vi una que le he puesto en Instagram, en todas las redes, porque es un caso bonito, concepto Ujú. bonito. Y la citología, concepto bonito, perdón. Pero, claro, es que el bonito a veces Sí. uno puede decir, ¿cómo puede ser que sea bonito? Pues para nosotros es bonito porque identificamos las lesiones, identificamos la patología y luego tratamos, con lo cual generalmente mejoramos al paciente. Bien, entonces es una característica muy concreta de algunos pacientes en concreto que hacen que el cojinete gordito es como que se licua, se queda como una pasta de Corinto, en vez de tener una turgencia en concreto y tal, se queda como muy licuado, duele porque es dolorosa, es inflamatoria, muchas veces les duele y no pueden caminar, no pueden trepar, no pueden saltar, con lo cual postración en muchos casos, y es porque hay un exceso de células que se llaman plasmáticas, que es la que os decía yo antes, que es como una cometa Halley. Pues tú haces una citología de estas patitas y se ve en el microscopio una marea de células plasmáticas, que no dejan de ser linfocitos B de Barcelona, que generan también anticuerpos. Con lo cual hay una reacción anticorpal potente a, generalmente, a algo ambiental. Con lo cual, tratemos, mejoremos esta morfología de los cojinetes, eliminemos la inflamación, el gatito podrá caminar y saltar mejor, porque muchas veces se les ulcera también el cojinete, pobres, y intentemos controlar esta alergia que se nos presenta de esta manera tan concreta y en general pueden tener una vida digna. ¿Tú conoces las causas? Porque yo lo que conozco de momento es que no está muy claro tampoco la causa. A veces hay relación con leucemia, con inmuno. No sé si tú, Correcto, en tu correcto. experiencia, tienes... Correcto, así como cuando veo cuernos cutáneos, que también es una particularidad Mm, muy especial, también hablamos de esto una vez en el podcast, sí. vale, pues cuando hay cuernos cutáneos Mm, y cuando hay una podermatitis de células plasmáticas, lo primero es verdad, hemos de descartar la presencia o no del virus de la leucemia felina. Sinceramente, yo lo que he visto hasta ahora, casi todos han salido negativos, concepto. Y son reacciones de hipersensibilidad muy concretas que hace que ese tejido se infiltre de células plasmáticas y eso genere pues una destrucción del colágeno. Entonces tengo que intentar limpiar esta invasión de células plasmáticas para que el tejido vuelva a tener la morfología más fisiológica posible y que no le duela sobre todo, porque esto inflama como si fuera un golpe en la cabeza. claro, y la primera vez que lo vi yo, en un caso, ya te he dicho, igual he visto tres en mi vida, ¿eh? Tampoco no he visto más, porque como decías que no es muy habitual, pero la primera vez me dijeron, es que creo que mi gato se ha puesto encima del arbitro y se ha quemado.
Para que os imaginéis lo que ve la persona, ¿no? El tutor ve que el cojinete, como decía Carlos, el cojinete central, se hincha como si te hubieras quemado de una Correcto. bullofa, ¿no? No sé cómo se llama, bullofa es catalán, pero no sé cómo se llama bullofa en Vesícula, castellano. ampolla, Bulla, vesícula, bulla. ampolla, vale, ok. No, tal cual, tal cual, tal cual. Lo describes tal cual. Comparando y entrando en la dermatología canina, un inciso, me pasa mucho con perritos que tienen una onicodistrofia lupoide. Y es pues una uña que les cae de repente, les duele una barbaridad y sangran. Y se piensan que le han dado un golpe con la puerta o que lo han pisado, pero en ningún momento ha habido un traumatismo. Con lo cual, ellos están convencidos que ha tenido que ser un traumatismo. Pues no, esto es una enfermedad autoinmune y duele una barbaridad. Onicalgia, dolor al tocar la uña. Pero en los gatos, sobre todo es en el cojinete gordito, la Ahí poderma está. de células plasmáticas. Pero bueno, son enfermedades muy concretas, todas basadas, como siempre, en el sistema inmunitario que está alterado, de carácter muchas veces hereditario y de carácter muchas veces de hipersensibilidad. Otra cosa más habitual que vemos mucho también en la clínica y que no es tan particular como estas pododermatitis, esto que decíamos, es gato que se rasca la cara, ¿no? Que se rasca el cuello, que se rasca la cara, que tiene ácaros dentro de las orejas. Odio los ácaros dentro de las orejas, no los consigo matar nunca de la vida. ¿Cómo afrontas tú un caso de estos, de gato que se rasca la cara, que tiene toda la zona aquí periorbital o incluso hacia las orejas con menos pelo de lo normal? Pues primero descartar parasitosis, como tú bien decías Mm. ahora, Otodectes tinotis, Ujú. y es una opción, pero sinceramente yo no veo conceptualmente prácticamente nunca, porque creo que ya hay un filtro antes, pero Ujú. también creo que hay menos que hace 30 años, concepto. Vale. Y luego también Notoedres cati es una posibilidad, nivel de prurito facial, pero suelen ser gatos con muchísima costra, es muy costrosa, altamente pruriginosa, es la sarna del gato, para entenderlos, Vale. porque la sarna de las personas, del jabalís, del perro, conceptualmente es Sarcoptes scabiei, la sarna sarcóptica, pues la sarna notoédrica, Notoedres cati, de gato, pues es altamente pruriginosa, sobre todo a nivel facial, pero descartando estas dos parasitosis, lo más habitual, de nuevo, es o una alergia alimentaria o una alergia ambiental o, cuidado, un pénfigo foliáceo, que también se presenta muchas veces a nivel facial con mucha costrita amarillita, muy mona, que en principio no es pruriginoso, pero al final mucho se rasca también. Creo que hablamos del pénfigo hace poco. Déjame mirar una cosita porque sí, hablamos del pénfigo. Sí, hace 541. Pero, ¿qué ves tú? Me gustaría que nos explicaras tú también. Yo ya hablé del pénfigo, pero desde mi no me gusta la dermatología, pero me toca hablar del pénfigo porque hay que saber de esto. Pero, ¿qué cosas podrías comentar tú a un tutor sobre esta enfermedad, sobre el pénfigo foliáceo? El pénfigo foliáceo en el gato tiene una topografía y una presentación clínica característica. Característica. ¿Cómo- Es ¿Quién lo puede muy, ver? ¿Qué tienen que ver en su gato para que crean que es puede, muy quizá puede? evidente. Es muy evidente o sospechoso. Es decir, tienes un gatito, generalmente todo lo que va a presentar el gatito va a ser simétrico bilateral. Generalmente es una enfermedad que se manifiesta en todo el organismo simétrico bilateral, es decir, los dos pabellones auriculares es característico, la cara interna sobre todo, con costras amarillas gorditas. Se ven costras amarillas gorditas. Eh, y a nivel facial, periocular sobre todo, y muchas veces también perilabial. La trufa está respetada en general, así como en el perro está muy afectada, y el puente nasal también lo puedes ver afectado en el gato, pero es más típico de perro, concepto. Pero también observas una cuestión muy interesante en el gato, que es la paroniquia de nuevo, y es una manifestación en la base de la uña, en el lecho ungueal, que está también relleno, envuelto de costras. Con lo cual, ante cualquier situación de este calibre, hemos de ir a nuestro veterinario a que nos haga una citología. Porque la citología de pénfigo es diagnóstica por definición. No hay duda. Es una citología estéril, no hay bacterias. Es una enfermedad estéril. Y la citología de las costras, porque el gato no hace pústulas prácticamente, así como el perro muchas y el caballo y la persona.
el gato no hace pústulas prácticamente en el pénfigo y en otras enfermedades, pero sobre todo hace costras. Entonces hay que levantar esta costra, hay que hacer una citología, hay que rebañar esta uña y hacer una técnica del bote de Nutella y hacer una extensión. Y ver una citología que es, sin duda, diagnóstico total. Queratinocitos que se ven generalmente de una morfología distinta, porque el queratinocito es poliédrico y aquí se ven como redondeados. Se llaman acantocitos. No tienen cantos, no tienen ángulos. Está como una pelotita de rugby, para entendernos. Y neutrófilos. Muchos glóbulos blancos, neutrófilos, que generalmente se los están comiendo. Con lo cual, tenemos que ir al veterinario para que nos haga esta citología y nos diagnostique pénfigo foliáceo. Vale, pues entonces, si alguien ve prurito facial o al menos que le falta pelo en la cabeza en su gato y que las uñas las tiene mal, puede ser una mala señal, ¿no? Que tiene que ir a ver a su veterinaria de afinidad de confianza para que miren, como decías, esa citología, esas celulitas, para que vean exactamente a ver qué le está pasando a su gato, ¿no? Tal cual, y que no sea una parasitosis, como decíamos antes, una notodestinotis, una notoderica, un notodescati, porque nos podemos contagiar, porque los parásitos también son zoonosis. Pero sí que es vital que llevemos a nuestro gatito al veterinario para que lo valoren. Exacto. ¿Alguna cosa antes? Ahora queda ya solo que nos des tú la que es la píldora felina de hoy, que es como la frase que para ti sea más importante después de todo. Pero si quieres, mientras te la piensas, voy a repasar un poquito lo que hemos hablado, ¿vale? Voy a repasar yo así en voz alta, que hoy hemos hablado un montón con Carlos de todos los casos que ha visto él, que ha visto muchísimos con gatos. Nos comentaba que los gatos y los pacaballos son especies dermatológicamente muy parecidas. Hemos desmentido 7 mitos sobre el prurito, sobre los baños, hemos hablado de ácidos grasos, hemos hablado de las alergias al pollo, a las cosas estas así, hemos hablado de pulgas, de que las pulgas comen en el gato, pero viven en tu sofá y entonces hay que estar todo el año continuamente cuidando de este tema en los gatos. Hemos hablado de los skin test, Carlos nos ha explicado y os dejaré un vídeo sobre cómo se realizan estas pruebas en los gatos y hemos visto también que hay ciertas patologías que son muy específicas de los gatos, como el complejo granulomayosinofílico, que tenía una presentación, como nos decía Carlos, muy característica, y esas pododermatitis, esas quemadas en las patitas de los gatos que son poco habituales, pero que como veterinario os digo que cuando la ves una vez, nunca más te olvidas de ella. O sea, ya siempre la sabes reconocer, al menos desde mi humilde experiencia, ¿eh? No sé tú, pero yo como que pienso, ¡ay, qué contenta estoy que he visto esto! Y me acuerdo que Carlos me lo explicó una vez. No, pero efectivamente son cuadros clínicos muy concretos, muy específicos, que son muy llamativos y entonces no te olvidas nunca. ¿Tienes preparada ya esta píldora felina para nosotros? La píldora felina, exactamente, defíneme qué quieres que yo te comente. Dime. La píldora felina normalmente es, para todos los que nos escuchan, es que yo nunca lo explico a los entrevistados para que improvisen, por eso no lo hemos explicado fuera de cámara, porque igual la gente dice, pero ¿por qué no os he explicado esto antes de estar a Carlos? Pues porque quiero que tú ahora digas una frase normal, una frase sin que te tenga que dar ninguna patada, una frase normalita, resumiendo un poco lo que ha sido para ti los puntos más importantes que hemos visto hoy, o con qué quieres que la gente se vaya a casa si solo se pudiera llevar una frase de todas las cosas súper interesantes que hemos hablado hoy. Bueno, pues podríamos decir que generalmente... Espera, que la tengo que presentar. Ay, perdón. Y Carlos nos va a dar la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Vale, pero más de una frase, ¿eh? Conceptualmente. ¿Sí? Vale, adelante. Sí. No, lo digo porque yo me pienso en los tutores que tienen sus gatitos en sus casitas, pues que en general el gatito suele tener la piel sana. No obstante, síntomas de preocupación, síntomas de alarma serían alopecias, porque hay muchos gatitos que pueden tener alopecias multifocal o alopecia extensiva felina, es decir, podemos tener hongos, por ejemplo, Demodex, que es otro parásito, por ejemplo, podemos tener una alergia, como hemos hablado, que es el
mucho. Y luego también presentaciones pues tipo costras, picor, todo esto tendríamos que estar pendientes de valorar con frecuencia a nuestro gatito, valorar cómo tiene las orejitas, cómo tiene la barriguita, los deditos, la boca por dentro también. Y si está todo ok, vamos bien. Pero a la mínima que vean algo que les llame la atención, yo les aconsejo que vayan a su veterinario, porque cuanto antes se detecte un problema, mejor y antes se podrá controlar. Genial, genial. O sea que todas estas señales que nos comentabas son cosas que no tienen nada que ver con rascarse solamente, que decíamos al principio, pues es que si el gato se rasca, si el gato se rasca, vamos tarde. Todas estas pistas que os ha dado Carlos ahora en esta píldora felina de hoy son buenas cosas que deberíais mirar habitualmente en vuestro gato. Qué guay, muy bien, gracias por esta píldora felina, Carlos. Encantado de la vida, ha sido un placer y bueno, yo siempre que queráis encantado y un abrazo muy fuerte a ti y a toda la comunidad, porque realmente haces una labor muy bonita para toda la gente que queremos y nos gustan los gatos, y yo creo que de verdad que haces una labor magnífica. Gracias. Yo me lo paso muy bien, como decías antes, decías, yo me lo paso muy bien con la dermatología, yo me lo paso muy bien con cualquier cosa hablando de gatos, me lo paso súper Tal bien. cual. Sí, hombre, porque es un amante de los gatos total y aparte que eres una auténtica sabia de la Bueno, medicina no. felina. No, ni mucho menos. Cada vez que viene alguien a este podcast, y este año va a venir muchísima más gente que el año pasado, cada vez que viene alguien como tú, aprendo muchísimo. O sea, yo te traigo aquí para que expliques cosas a los tutores, pero también yo siempre aprendo algo de todas las personas que están aquí. Tengo Encantado. una última sorpresa para ti, Carlos, y es que el año pasado empezamos una tradición, y es que cada entrevistado deja una pregunta para el siguiente entrevistado sin saber quién es, ¿vale? Ah, Entonces, tengo una pregunta para ti de la última persona que le hice una entrevista el año pasado, que se trataba de Lucía Arana. Lucía es una periodista especializada en derecho animal y la traje al podcast y hablamos mucho de denunciar maltrato animal, cosas que hacen los ayuntamientos, que no. Bueno, una entrevista súper interesante con Lucía. Y Lucía, sin saber quién eras, le pedí, Lucía, déjame una pregunta para el siguiente invitado. Entonces, se trata de que tú respondas esa pregunta y que después me dejes una pregunta para el siguiente invitado que tampoco sabes quién es. ¿Vale? caray, caray. Vale, vale. Entonces, Lucía te preguntaba, si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Ah, bueno, yo si fuera un animal sería un No hace león. falta que digas un gato. Ah, no hace falta que digas un gato, ¿eh? No, si fuera un animal sería un león, porque lo encuentro sublime. Es una... el león me parece un animal sublime. Me encanta. Me gustaría ser un león en el reino animal. Si fueras un animal, Carlos Vic sería un león. Muy bien, qué guay. Pues está bien Tal cual. saberlo. Está bien. ¿Y qué pregunta dejas para el siguiente invitado o invitada? Pues podríamos preguntarle. Quizá no es veterinario, ¿eh? No lo sabemos. Ah, vale, entonces hace O sea, falta no que le sea un... preguntes. Claro, a veces son veterinarios, a veces, como te digo, traje a una periodista, a veces. Vale, pues podría ser una pregunta tipo, si fueras un gato, ¿qué te gustaría comer más? A ver qué me dice la persona que me responda esto. A ver qué Vale. piensan. Si piensa, por ejemplo, si no es veterinario y es una persona conceptualmente, no sé, un ingeniero, igual tiene el Ujú. concepto aquel de los gatos siempre comen pescado. Concepto. ¿Me Vale. explico? Hablo por hablar, ¿eh? Vale, perfecto. No, en general, la mayoría de personas que vienen son veterinarios, pero a veces pues he traído especialistas en aromaterapia también para hablar de posibles tipos de terapias relajantes para gatos. También vino una vez una chica que había hecho un buscador y tiene toda una empresa para encontrar veterinario de urgencias en un momento determinado y cosas así, o sea, todo una cosa, o sea, hay mucha gente que viene aquí. En el podcast también traje a un experto en marketing para hablar de cómo se están usando los gatos para ciertos anuncios, para vender un tipo de cosas, pues el concepto león que decías, en qué marcas, Peugeot, ¿no? Que se usa como el símbolo
de poder, de fuerza, pues hablamos también de esto. Y la siguiente persona no sabemos quién será, pero le preguntaremos, si fueras un gato, ¿qué te gustaría comer? ¿No? A ver qué dicen. A ver, pues lo sabremos en la próxima entrevista. A ver si sale pescado o ratones. A ver. A ver qué sale. Churu, igual dicen un churu me gustaría comer si soy un gato. Pues, a ver, entonces se habla mucho más de gatos de lo que pensamos. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Muchas gracias a todos los que habéis escuchado esta entrevista. Muchas gracias por estar aquí cada día, por dejar 5 estrellas. Seguid a Carlos. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Por cierto, ¿dónde estás? En Dermovet, pero ¿cómo te localiza la gente? ¿En Instagram? ¿Dónde estás? En Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, conceptualmente. ¿Cuál es tu cuenta en Instagram, por ejemplo? Dejaremos Carlos los links, pero... Carlos Vic. Sí, mi nombre y mi apellido, Carlos Vic. Y la verdad es que la tengo bastante movidita. Está muy llena, sí, está muy chula. Está muy chula para que veáis cosas que hace Carlos por ahí, cosas raras y chulas. No... Curiosas, casos divertidos, casos bonitos, casos impactantes, casos que yo creo que es bonito compartir, porque compartir es vivir. Sí, y aprendemos mucho todos de tus casos, de lo que cuelgas. Muchísimas Espero gracias. espero que te vaya, que te siga yendo tan bien como ahora. Una vez te pregunté si te jubilarías algún día, me dijiste que no. Entonces, pues nos seguiremos viendo. Con el taca-taca y el microscopio. Tal cual. Perfecto. Pues nada más, muchas gracias a todos los que estáis aquí, gracias por apuntaros a los cursos, por ayudar al refugio Misipusilán y por seguir haciendo posible este podcast. Y por estar aquí un año más, ya os lo dije ayer, pero hoy seguimos en modo principios de año. Nos vemos el lunes con el especial de Navidad que estamos haciendo estos días, un especial de Navidad con capítulos más cortitos para que podáis escucharlos entre estos días de fiesta. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós, muchísimas gracias.